voy a enseñar tocante permanecer en Cristo y en la oración, right? So es muy importante que nosotros continuamos seguido en la oración. Yo sé de que si yo preguntaría, no estoy preguntando, por favor no levanten la mano, right? Pero si preguntaría, ¿cuántos aquí reconocen que la oración es importante? Pues yo creo que 99% levantaríamos la mano, right? No pregunté. Pero si preguntaría, y no voy a preguntar porque no me quiero disgustar, ¿cuántos están en la oración continuamente? Pues pocos levantarían la mano. Sabemos que es importante, pero realmente estar en la oración, que todos los días estamos en la oración, de repente pues ahí aflojamos, right? Como decimos, ahí aflojamos. Pero es algo que hoy quiero enseñar porque es sumamente importante. Vamos a 2 Crónicas 7, y allí me van a esperar. Y voy a contestar varias preguntas hoy en la mañana. Primeramente, la pregunta, ¿qué es la oración? Right? ¿Qué es la oración? Y la definición más sencilla que les puedo dar es que la oración es una conversación con Dios. Right? Es una conversación con Dios. Yo creo que hay ciertas palabras que a veces es difícil a definir, como la palabra amor, right? Sí. ¿Qué quiere decir amor? Pues amor es amor, pastor. No, pues ¿qué es la definición de amor? Los que hablan inglés me van a decir, pues amor es love. Es love, pastor. Gracias por enseñarme inglés, right? Pero no. Pero si tú ves amor, tú lo reconoces, right? Like, no sé cómo definirlo, pero cuando lo veo, lo reconozco. Y había aquí un restaurante, les he platicado, había aquí Luby's, cerca de aquí, y había una pareja comiendo allí, tenían como 25 años de casados y bien enamorados, pero bien enamorados, like that. Y había otra pareja que tenían 25 años de casados también, y bueno, pues estaban enamorados, let's just say, right, like that. Y el que está bien enamorado de su esposa le dijo, honey, pasta, honey. Y la otra señora le da un codazo a su esposo y dice, mira cómo le dijo. Y él tratando de comer allí su comida. ¿Y qué? Le dijo, honey, pasta, honey, qué romántico. Y andan, y después le dice el señor a la señora, le dice, sugar, pasta, sugar. Y aquel le da otro codazo a su esposo. Mira cómo le dijo. ¿Qué? Le dijo sugar, pasta, sugar. Y dijo, tú nunca me hablas así. Tú ni un hueso de romántico tienes en ti. Like that. Y no, pues ya, aquel ni a gusto pudo comer o nada. Llegó a la casa y anda pensando, pues, ¿qué le puedo decir a mi honey? Y pues había un pan dulce allí y le dijo, Marana, pásame el maranito, ¿verdad? Y well, anyways, cuando vemos el amor lo reconocemos, right? Like, eso sí es amor. Que ella lo aguantó, eso sí es amor, ¿verdad? Right? Y cuando viene a la oración es igual, right? Pues ¿qué es la oración? Cuando tú lo reconoces cuando lo ves. Pero una definición así sencillo es una conversación con Dios. En 2 de Crónicas 7, versículo 14. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una buena descripción de la oración. Es un buen versículo. Si nunca lo has marcado en tu Biblia, decía mi papá, si nunca lo has marcado, pues márcalo. Es un buen versículo a marcar en tu Biblia para meditar. Cuando tú quieres recordarte cómo es la oración, este es un buen versículo a leerlo y meditar en cómo se parece la oración. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su
discutiera. There's a good verse. La semana pasada les di tarea. No voy a preguntar quién hizo la tarea porque ni yo lo hice. Pero, pero di una tarea. Y yo pensé que se los di a las 8 y ellos dijeron que no, eso tiene que ser con ustedes. Y di la tarea de abrir sus Biblias allí donde enseña el fruto del Espíritu. ¿Y alguien se recuerda de la tarea? Sí les di la tarea. Y sacar un qué? Un dictionary, sacar un sí se los di. Right. Hubo una hermana entre nosotros. Gracias, por ti voy a pasar a los demás. Like that. Por ti no voy a regañar a todos los demás. Right. Y les dije, agarra un diccionario y lee cada fruto del Espíritu y medita, right? ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es bondad? ¿Qué es paciencia? Right? Yo le digo a Rebecca y Raquel, ustedes y su mamá necesitan aprender qué es paciencia, like that, right? Y es que aquí están a él y ando jugando. Pero y siempre le digo a Rebecca, patience means what, mamas? Patience means wait, ¿verdad? Y siempre le digo, mira, patience means wait, que aprende a esperar. Y porque, Dios, llénala de ese fruto, por favor. A las 4 que me diste, right? Llénalas, right, con ese fruto. And, de leer, ¿qué es la definición? Otra tarea. La tarea para esta semana es este versículo de 2 Crónicas 7, versículo 14, y toma tiempo esta semana de meditar sobre este versículo y meditar en la oración. Antes de orar, leer esto y Dios, ¿cómo puedo mejorar mi oración con este versículo? Ok. ¿Cuándo debemos de orar? When should we pray? Okay. Van a Lucas capítulo 5. Y debemos de orar con frecuencia y a menudo. Quiero enseñarles esto. Esto me lo regalaron para Día de los Padres. Es un dinosaur. Y de ahí es Ruth, Raquel y Rebecca persiguiéndome. Y dice Daddysaurus, right? Daddysaurus. Like a normal dad, but more awesome, which is very true. It's very true. I'm like a normal dad, but just more awesome, like that. And so anyways, el año pasado me compraron uno así bien grandote y ponía agua y para cuando llegaba la agua tenía que, hasta ya llegaba la agua y so hoy me compraron ya uno más pequeño. So let me get a drink of water. There we go, I'm like a daddysaurus right there. Y voy alrededor de la casa para darles besos a mis 3 princesas. Anyways, ok, ¿cuándo debemos de orar? Debemos de orar con frecuencia y a menudo. Dice Lucas 5, versículo 15, hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ok, cuando tú lees ese versículo 15, tú te das cuenta que esto es lo que estaba pasando en el ministerio de Jesús, right? Su fama se extendía más y más. Y quiere decir que donde quiera que iba, tenía fama. Y se reunía mucha gente para oírle. Donde quiera que iba, se reunía la gente para escucharlo. Y sanaba a los que estaban enfermos. Ok, mira el versículo 16, porque continúa. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba. Right? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En unas versiones en inglés dice, mas él con frecuencia se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y otras versiones en inglés dice la palabra often, que quiere decir, mas él a menudo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tú y yo, como cristianos, somos discípulos de Cristo Jesús. Right? Discípulos de Cristo Jesús. ¿Qué es un discípulo de Cristo Jesús? Somos seguidores de las enseñanzas de Jesús y de la vida de Jesús. Right? Como discípulos somos seguidores de las enseñanzas de Jesús y de la vida. Somos imitadores de Jesús. Vino el pastor Mauro, el pastor de Reynosa, con quien trabajamos para ayudar con los inmigrantes allí.
Y fuimos a comer y me platicaba de un versículo que compartí con ustedes la semana pasada, de que donde en el capítulo 11 de Hechos, donde primero le llamaron a los hermanos cristianos, right? Y cuando le llamaron a los hermanos cristianos, era porque ellos eran imitadores de Cristo. Es porque ellos predicaban a Cristo, hablaban de Cristo, pero su manera de vivir era una reflexión de Cristo. Su manera de vivir era como apuntar a Cristo Jesús, right? Su manera de vivir era de verlo y decir, wow, man, ese es un cristiano, ¿ok? Mira, ¿sabes? Como tú vives en Houston, yo sé que unos viven en Pasadena, Deerpark, pero somos de Houston, right? You know, cuando estoy en otro estado o estoy en otra parte, me preguntan, oh, ¿de dónde vienes? You know, siempre respondo, soy de Houston, right? Digo, soy Pasadena, y me dicen, oh, de California, porque hay un Pasadena en California. Y siempre les digo, no, el de Texas es mucho más bonito. Like that, you know? They don't know, so it's okay. Anyways, no, les digo, soy de Houston, all right? Ok, somos de Houston. ¿A cómo le dicen a la gente de Houston? Right? En inglés, ¿a cómo les dicen? Houstonian, right? I'm a Houstonian, right? Unos de ustedes han llegado a Houston, pero no se han hecho Houstonians. Hoy vamos a ver si van a pasar la prueba o no. Hoy quizás vamos a adoptar unos de ustedes para que sean Houstonians. Porque ser un Houstonian hay ciertas obligaciones. No a cualquiera. Nomás porque llegaste ya. No a cualquiera hacemos Houstonian. No. Hay ciertas obligaciones para ser un Houstonian. Tienes que darle a los Astros. Para ser un Houston tienes que darle a los Astros. ¿Qué es eso de andar dándole a los Yankees y a los Red Sox? No. Eres de Houston, Houstonian, a los Astros. Okay. Tienes que darle a los Rockets. No han ganado, pero tienes que darle a los Rockets. ¿Por qué? Porque eres un ¿qué? Houstonian. Si no, pues, váyase de aquí. No. Yo no soy aficionado al fútbol americano, porque pues siempre hemos tenido tantos servicios en los domingos que nunca alcanzaba a ver. Hasta 4 años atrás fue la primera vez que vi un Super Bowl en vivo, cuando cancelamos el servicio de la noche. Nunca había visto un Super Bowl en vivo, siempre lo mirábamos grabado. Pero como Houstonian tienes una obligación, te guste o no te guste. Que viniste del Valle, no me importa. Como Houstonian tienes la obligación de ser un fan de ¿quién? Los Texans, Houston Texans. Right? Yo sé que los del Valle son de los Cowboys, but I'm sorry. Si no, te vamos a quitar tus documentos de ser Houstonian. Ya no te vamos a reconocer como... Hay obligación que viene con ser un Houstonian, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he estado en muchas partes de los Estados Unidos y me pongo mi gorra de los Astros. Y sabes que hubo esa acusación que well, you ain't cheating, you ain't trying. That's all I gotta say, right? You know, como hay un frase en español, si no hay tranza o algo, no sé qué, like, ¿cómo? El que no tranza no avanza, y nosotros avanzamos hasta el World Series y ganamos. ¿Y qué? Déjanos vivir, like that. Entonces andaba con mi gorra y alguien me dijo, oye, ¿no te da vergüenza que andaba yo en Tennessee? Y me dijo, man, you're not embarrassed. Así me dijo, y le dije eso, el que no tranza no avanza. ¿Y qué? Like that. Así le dije. I go, you ain't cheating, you ain't trying. Y se rió y dijo, well, es verdad, like that. Anyways, hay obligaciones con ser un Houstonian. Hay obligaciones con ser un cristiano. Y un cristiano es un imitador de Cristo Jesús. Y vemos aquí que con frecuencia, a menudo, Jesús oraba. Jesús oraba. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, es semejante a Dios, quiere decir que Él es Dios. Jesús, el invisible que se hizo visible. Jesús, el que todo fue creado por Él, para Él. Jesús, right?
que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor del universo, el Rey del universo, Jesús. Vemos a Jesús una y otra vez. Si tú lees Mateo, Marcos y Lucas y Juan, vas a ver que una y otra vez Jesús oraba. Jesús oraba. Cuando lo arrestaron para azotarlo y crucificarlo, estaba en un jardín. ¿Qué estaba haciendo en ese jardín? Estaba orando. Si Jesús tenía que orar con frecuencia y a menudo, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también, como buenos Houstonians y buenos cristianos, discípulos de Cristo Jesús, seguidores de Cristo Jesús, debemos de estar en la oración. ¿Cuándo debemos de orar? All the time, todo el tiempo. Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Continuamente debemos de estar en la oración. Constantly estar en la oración. Creo la semana pasada mi esposa y las niñas y mi suegra salieron a un asunto tenía que ver una familia y fueron a Austin. Antes de eso habían ido a Corpus a ver a mi cuñado, a Chacho. Y en el camino, Nayeli me manda un mensaje. Ya salimos. Ok, con mucho cuidado. Ya vamos pasando el Buc-ee's. Right? Ok. No gastes todo el dinero en Buc-ee's. Right? Ya vamos pasando Victoria. Oh, ok. Right. Me detuve en Refugio porque una llanta que estaba abajo o algo, right? Ya pusimos gas en Refugio, ok, ya vamos, ya cruzando el puente, ya vamos a llegar a Corpus, right? Y todo, ok, gracias. Ya llegamos al hotel, ok, gracias, right? Y ya vamos con mi hermano, ok, y ya regresamos al hotel, ok. Todo el día. En inglés, a esto le decimos checking in, right? Simplemente, hey, just checking in. Y yo al mismo tiempo, yo le estoy respondiendo, hey, ya fui a la oficina, ya salí de esta junta, voy a agarrar algo a comer, voy a ir a la casa de mi hermana, fui a ver a mis papás, right, y checking in. Tengo amigos, compañeros, pastores que hablo con ellos, a veces se pasan semanas o meses y simplemente a veces les mando un mensaje, just checking in. Simplemente, avisándote que estoy bien, ¿cómo estás tú? Right? Okay. Esto es orar sin cesar. Constantemente checking in con el Señor. Constantemente checking in con el Señor. En las victorias, oh, gracias Dios Padre, que estamos en victoria. Y en la lucha, en la prueba, en la tempestad, dice tu Dios Padre, aclama a mí y yo te responderé. Oh Dios mío, te estoy aclamando, te estoy llamando. I need some help. Pero para muchos de nosotros hay victorias, hay pruebas y de ahí hay una buena temporada en el medio donde es día a día. Right? Y en esos días, check in. Así como te pones a orar cuando estás pasando por una lucha, una prueba, una tempestad, pues cuando todo es normal, vamos a decir. Cuando hay paz, check in. Haga tiempo a orar. Decirle, Dios, simplemente aquí estoy. Right? ¿A dónde me vas a mandar hoy? Right? ¿Qué es lo que quieres de mí hoy? A través del día. Yo tengo una oración sencilla. Que oro a través del día. A veces estoy acostado y no me puedo dormir y simplemente estoy repitiendo esta oración sencilla y digo, en inglés digo, Father, thank you for loving me. Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for guiding me. Le digo, Dios Padre, gracias por amarme. Cristo Jesús, gracias por salvarme. Y le digo al Espíritu Santo, gracias por guiarme. Y constantemente durante el día estoy orando de esa manera, una oración sencilla, right? Pero debemos de orar con frecuencia, a menudo, porque nuestro Señor Jesús oraba con frecuencia y a menudo. Right? Ahora la pregunta es,
¿Dónde debemos de orar? Right? ¿Dónde debemos de orar? Debemos de orar con otros y en privado. Right? Debemos de orar con otros, dice Jesús, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo allí estoy. So hay poder cuando oramos con otros. Hay una historia en el libro de los Hechos muy famosa. Y en el libro de los Hechos, Pedro y Juan van al templo y hay un hombre cojo que está pidiendo limosna. Y Pedro y Juan lo ven y le hey, míranos. Y él les vio pensando que le iban a dar una moneda o algo. Y le dicen, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se levantó y anduvo, caminó, entró con ellos al templo. Una porción muy famosa en la Biblia. Pero si tú lees, dice allí que iban al templo, y eso sucedió en una puerta que se llamaba La Hermosa, right? So hay muchos detalles a esa historia para mostrar que era algo que había sucedido. Pero dice que habían llegado a la hora de oración. Llegaron al templo a la hora de oración. Y después vemos otra situación donde donde Pablo y Silas llegan al templo. Y era durante ese tiempo un momento para la oración. Iban a la oración. Su iglesia tiene una hora de oración. Cada sábado a las 8 de la mañana. Yo les animo, es un buen grupo que vienen a orar cada sábado a las 8 de la mañana y todos salimos de aquí animados. Los que venimos entendemos, es importante estar en la oración. So, yo les animo a todos a venir a la hora de oración, que es sábado a las 8 de la mañana. Y es importante a venir y orar juntos, tener un grupo con quien tú puedes orar. Right? Pero también Jesús nos dice en Lucas 5, hablando de Jesús, Lucas 5, versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. También es importante apartarte en secreto a un lugar especial donde puedes orar. Right? So es importante orar en corporación, en la asamblea, con la iglesia, pero también es importante hacer tiempo de orar. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, en muchas versiones en inglés, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. La palabra para aposento, en muchas de las Biblias de inglés, es la palabra closet. Closet, donde metemos la ropa. Right? En otras palabras, métete donde nadie te va a perturbar. Right? Para unos de ustedes, es literalmente el closet. Para otros, es tu camioneta antes de salir al trabajo, o es en tu camioneta antes de bajarte para entrar a la casa. Para otros es después de que ya todos están dormidos, tú te levantas y vas a la cocina o al comedor y te sientas y lees tu Biblia un rato y ores. Pero ¿dónde debemos de orar? Con otros y en privado. Muy importante que hagamos los dos. Muy importante, ¿cuándo debemos de orar? A menudo, seguido, con frecuencia. ¿Dónde debemos de orar? Con otros y en un tiempo privado entre tú y tú. Mira, los papás saben eso. Tú tienes hijos, tú platicas con tus hijos. Tú platicas con tus hijos en frente de todos. Toda la familia está en la casa. Pero de ahí hay ciertas conversaciones que tú le dices a tu hijo, ¿y sabes qué? Vamos a la recámara para hablar. Right?
y hay algo allí que se habla. Yo a veces aparto a Rebecca y le digo, mija, I love you very much, te amo mucho, y le digo, I'm very proud of you, soy bien orgulloso de ti. Y ella me pregunta, why are you proud of me, papi? ¿Por qué eres orgulloso de mí? Y le digo, porque eres la mejor hermana mayor que tus hermanas pudieran tener. You're the best. I mean, se vive peleando con sus hermanas, pero yo estoy sembrando una semilla, right? You know, I'm sowing a seed, right? You know, like that. Y no, ella le ayuda a Nayeli y siempre anda cuidando a sus hermanas, right? Y mira, a veces la del medio le pega y ella llora, y so regaño a la del medio y ella viene y me regaña a mí. Y digo, pues la ando regañando por ti, y ella viene a defender a su hermana, right? You know, es lo mismo con amigos. Podemos estar en un lugar, vamos a decir, Julio me invita a la casa y hay todos allí en la casa, familia, hermanos, ok, estamos platicando, right? Pero ya hay otros momentos donde le digo a Julio, hey, tengo que platicar contigo, right? Y él sabe que eso no es una plática que se va a hacer alrededor de otros, es una plática que se va a hacer apartado, nomás yo y él, ok. Hay oración que hacemos con otros en corporación o delante de otros. Pero también hay momentos where it's just you and the good Lord, right? Donde es tú y el Señor, apartados en un aposento, en un closet, allá abajo un árbol, right? En algún lugar, una situación donde no hay nadie más, es tú y Dios, uno y uno, one on one, like that. Muy importante, donde debemos orar con otros y privado, ok. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? La mayoría de nosotros sabemos orar por nuestras propias peticiones. Yo les voy a decir, vengo a la hora de oración y trato casi todos los días de orar por mi familia. Les voy a enseñar cómo yo oro por mi familia. Empiezo con mis papás y digo, Dios Padre, yo pongo a mi mamá y mi papá en tus manos. Pido que tú los cubres con la sangre de Cristo y que los mantengas en tu casa de oración como árboles de olivo. Y no nomás digo como árboles de olivo, pero digo, pido que los mantengas en tu casa de oración como árboles de olivo verdes, right? Porque ya maduros, pues no se secan, right? Yo quiero mis papás verdes, jóvenes, right? Y oro lo mismo, y de ahí oro por mi hermano, y digo, Dios Padre, pongo a Roberto, a Ronnie, a Phoebe, Sarah, Esther, Lidia en tus manos. Pido que tú los cubres con la sangre de Cristo, los mantengas en tu casa de oración como árboles verdes de olivo, right? Y de ahí oro por mi hermana. Dios Padre, pongo a Roberta, René, Abraham, Isaac y Jacob en tus manos. Y oro lo mismo, y de ahí por mis suegros, y de ahí por mi cuñada y su familia, y de ahí por mi cuñado y su familia, mis sobrinos. Y de ahí pongo a Nayeli, a Rebecca, a Raquel y Ruth, y a mí mismo en las manos de Dios, pidiéndole a Dios, cúbrenos. Todos los días yo oro por eso. Y unos de ustedes están orando por el trabajo, unos de ustedes están orando por sanidad. Ok, that's fine, that's great. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que tú ores? ¿Qué es lo que Dios quiere? Right? Imagínate estar en una amistad o en un matrimonio. Right? En un matrimonio, y esto pasa en mi matrimonio, right? Donde 80% de lo que platicamos es lo que yo quiero platicar. Y el otro 20% que Nayeli quiere platicar, pues a veces estoy un poquito ocupado. Like that, right? Wow. Ese no es una buena receta para un buen matrimonio. Right? Y ¿sabes qué? El mundo te diría 50-50. Pero 50-50 tampoco no es una buena receta. Right? Porque a veces es necesario que es 80-20 y a veces es necesario que sea 80-20. Right? Tú oras, ¿cómo puedes tú orar conforme la voluntad de Dios? Aprende a orar de acuerdo con las Escrituras. Right?
de acuerdo con las Escrituras. Hemos pasado como 3 o 4 meses en la hora de oración, sábados a las 8, los esperamos, en la hora de oración, aprendiendo a orar de acuerdo con las Escrituras, leyendo un salmo, viendo unos 2, 3 puntos y de ahí tomando un minuto a orar según las Escrituras. Y quiero enseñarles, darles un ejemplo. Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar. Una vez más Jesús orando. ¿Cómo la ves? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En otras palabras, Señor, Juan enseñó a sus discípulos cómo orar. Ahora tú enséñale a tus discípulos cómo orar. Ok, versículo 2 dice: y les dijo, cuando oréis, decí. Ok, les voy a enseñar un ejemplo de cómo tú puedes orar de acuerdo con las Escrituras. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Eso es alabanza. Right? Muchas veces yo oro y abro mi Biblia a esta porción o en Mateo, porque está lo mismo en Mateo, capítulo 9, 6, thank you, capítulo 6. Y leo esto y digo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya empiezo a alabar a Dios. Dios, yo te alabo, yo te adoro. Yo te doy gracias que tú eres mi Padre celestial y yo soy tu Hijo. Yo te doy gracias que desde los cielos tú estás atento a mis oraciones. Tú estás atento a mi vida. Desde los cielos tú me conoces, piensas en mí y aún me visitas. No hay otro nombre como tu nombre. No hay otro nombre como el nombre de Cristo Jesús. Y de ahí dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y empiezo a orar y digo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la iglesia del pueblo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en Pueblos Church. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en Radio Aleluya. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en Pueblos Royal Christian School. Y así me lo voy llevando. Así también en mi familia, así también en mi matrimonio, así también en mi vida, y así también en Pasadena. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en Pasadena, en Houston, y así me lo voy llevando. Versículo 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa es provisión, y le doy gracias Dios Padre que tú has prohibido por mí y por mi familia. Gracias que cuando abro la hielera siempre hay algo para comer. Gracias que en mi casa nunca hace falta comida. Gracias que tengo un techo arriba de mi cabeza. Gracias que tengo donde dormir. Gracias que hay protección para mi familia, de dónde dormir, de dónde comer. Gracias que tú has prohibido por nosotros. Pero en una ocasión Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Empezó a orar y le digo: Dios, gracias que cada día tú me das pan para mi cuerpo, para lo físico, pero también te pido por lo espiritual. Right? Te pido que tú alimentas, Dios Padre, mi vida espiritual. Deme palabra, deme ojos para ver, deme oídos para oír. Ayúdame a meditar en tu palabra, right? Y so voy orando ese versículo. Give me the next verse. Y de ahí dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y como yo soy tan buena gente, pues yo perdono a medio mundo. Right? Le digo: gracias a Dios que me dice un corazón para perdonar a medio mundo. Pero siempre hay esa persona. Siempre hay esa persona que digo yo: el que me lo haga, me lo paga. Right? Siempre hay esa persona que saben cómo picarme, right? Como decimos en inglés, they just know how to push my buttons, right? Siempre hay esa persona que me provoca, ¿verdad? Y tengo que orar: Dios,
ayúdame a perdonarlos. Ayúdame a perdonar esas ofensas, right? Como tú me has perdonado. Y tomo un tiempo de arrepentirme de mis pecados y pedirle a mi Padre Celestial, perdóname que no he orado como debo de orar. Perdóname que I haven't checked in the way I should check in. Perdóname que no he estado en la palabra como debo estar, Perdóname que vengo a la iglesia, pero a veces no estoy en la iglesia. Right? En otras palabras, vengo a la iglesia, pero mi mente está en otros lugares. Y así me lo llevo. Y de ahí dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y eso es protección. Eso le empiezo a pedir a Dios. Dios, cuídame, protégeme. Let me tell you, si tú tienes uno de estos, hay mucha tentación. You got one of these, there's a lot of temptation. Right? Hay mucha tentación. Y tenemos que estar en mucha oración. Right? Hay mucha tentación, tenemos que estar en mucha oración. Hay mucha maldad alrededor de nosotros. Vivimos en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, Houston, Texas. Mucha violencia, debemos de estar en mucha oración. Right? Y ¿cómo debemos de orar? Debemos de orar de acuerdo con las Escrituras. Y así como les llevé en esa porción, tú puedes abrir tu Biblia a los Salmos y leer y buscar 1, 2, 3 puntos y orar eso. Los Proverbios, abre tu Biblia a los Proverbios y tú vas a encontrar algo de que, eso me falta. Y pídele a Dios, Dios, ayúdame, lléname de esto, deme sabiduría, deme entendimiento, aumenta mi temor para ti. El fruto del Espíritu que vimos la semana pasada, abre tu Biblia, abre el diccionario, lee uno de esos frutos, mira la definición y de ahí, ¿sabes qué, Dios Padre? Yo necesito más de esto en mi vida. Como las hijas del pastor Rubén, necesito más paciencia, right? Like I need more patience, right? Pero y así vas orando conforme a las Escrituras. Ok, los 5 minutos, y literalmente me quedan unos 5 minutos. Quiero compartir con ustedes cómo orar con poder. Right? Cómo orar con poder. Y para orar con poder necesitas algo, o más bien dicho, necesitas a alguien. Right? Para orar con poder necesitas al Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Años atrás mi papá iba a ministrar en Veracruz en el mes de diciembre. Fue como unos 3, 4 años consecutivos. Y en una ocasión mi hermano fue. Yo nunca fui a ese evento a donde él iba. Pero en una ocasión fue mi hermano. Y cuando fue mi hermano, decía mi hermano que hacía mucho frío. Bien frío. Y ellos tenían, era como un congreso, venían iglesias de muchas partes de México y mi papá era uno de los predicadores. Y dice mi hermano que iban a la hora de oración a las 4 de la mañana. Apenas andan llegando aquí a las 8 para la hora de oración, ellos a las 4. Y dice Roberto que andaban orando y el altar era puro concreto, no así carpeta bien nice como ustedes ven chiflados en los Estados Unidos, pero era así puro concreto, right? Y dice Roberto que andan ahí de rodillas orando, y no hombre, hijos, un friazo, bien frío. Y que de repente empezó a sentir él en el concreto un calorcito, como que si el piso se empezó a calentar. What's happening? Abrió sus ojos y dice que había una ancianita orando enseguida de él. Y se notaba que ella era mujer de oración. Y todo alrededor de ella estaba bien calentito. Dice Roberto que el hombre que se acercó y la abrazó, right? Yo quiero lo que tú tienes, right? Yo quiero lo que tú tienes. Like that. Poder en la oración. He compartido de que años atrás, antes de los Walmarts, nosotros íbamos a Kmart. Cuando yo era un niño íbamos a Kmart. Me recuerdo que pensábamos que el Kmart era una tienda grande, pero no, bien pequeña comparado a los super Walmarts que tenemos ahora. Y me fascinaban los Hot Wheels, los carritos. Y yo ahí me pasaba unos 10, 15 minutos viendo los carritos.
Y me recuerdo una ocasión viendo los carritos y de repente, pues, ¿dónde está mi mamá? Y ahí voy corriendo por Kmart, por los pasillos. Tenía yo como unos 7, 8 años de edad, corriendo, buscando a mi mamá. Y a mero atrás, los que se recuerdan del Kmart que estaba allá por el Spencer, allá mero atrás es donde vendían como las agujas y las telas, las cosas para coser y para tejer. Y andaba corriendo y voy dando la vuelta y doy la vuelta en un pasillo y mira como pegarle a un pared. Y estaba mi mamá y como decimos por acá, 2 gringas orando. Y yo nomás me agaché mi cabeza y también empecé a orar. Y me recuerdo que cuando terminamos, levanté mi cabeza y no eran 3, ya se había añadido otra señora y eran 4 allí orando. Hay poder en la oración, right? Hay poder en la oración. Pero para que tú puedas orar con poder, tú tienes que entender que tú tienes una promesa, right? Tienes un regalo. No de parte del pastor Rubén Villarreal o de la Iglesia del Pueblo, sino de parte de tu Padre Celestial. Y dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, Cristo Jesús hablando dice, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros dirían, y me seréis testigos en Houston, porque somos Houstonians, Texas, Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Poder por medio del Espíritu Santo. Hay gente, hay hermanos que creen que esto no se nos aplica en el día de hoy. Ellos creen, por eso fue para los hermanos en el libro de los Hechos, porque ellos no tenían la Biblia completa. Pero como nosotros tenemos la Biblia completa, pues no es necesario. Y ellos creen, bueno, si tú crees eso, pues allí yo creo en la palabra de Jesús. Yo he leído de Génesis, Apocalipsis y nunca he leído que el Espíritu Santo era para ellos y no para nosotros. Yo leo una promesa y yo digo, si esa promesa fue para ellos y Dios no hace acepción de persona, también es para nosotros. También es para nosotros. Es un regalo, un don que Dios tiene para ti. Mira, el Espíritu Santo. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú confiesas a Jesús como Señor, cuando tú pones tu fe en su muerte y su resurrección, tú tienes el Espíritu Santo. Cuando tú recibes un regalo, alguien te da un regalo. En el momento que alguien te ofrece un regalo, tú lo puedes recibir o lo puedes rechazar. Ya rompieron los novios y el muchacho todavía quiere andar con ella y viene el día de San Valentín y le manda flores y pero vamos a decir que tú lo recibes. Recibes el regalo. Cuando tú recibes el regalo, tú haces uno de 2 cosas. Ya sea que lo guardas o lo usas. Unos hermanos vinieron de México y me regalaron una playera y el siguiente día iba a ir a un lugar y ¿qué me pongo? Mira, me pongo la playera, right? Lo usas. Pero en una ocasión alguien me regaló una pluma y como hacemos muchas veces, como decimos, ahí lo arrumbé. No, ahí lo guardé, right? Y un día andaba yo en el teléfono y necesitaba escribir algo. Ahí está la pluma. Lo recibí, pero ahí estaba guardado. Necesitaba yo escribir algo y agarro esa pluma. Y mientras que ando en el teléfono y escribo lo que me están diciendo, ando jugando con la pluma y me doy cuenta que en la punta tenía, no en la punta de escribir, pero en el otro punto, tenía un hule. Mira, esta pluma escribe en papel y también escribe en tableta. Ese hule es para escribir en tableta. Yo ni cuenta me había dado porque lo había arrumbado allí. Anda en la plática y le hago a la pluma clic, 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 clic. Y que voy viendo que cuando le haces clic 3 veces, prende una luz. Una pluma que escribe en papel
Escribe en la tableta y también tenía una luz. 3 usos, 3 funciones. Pero en mi mente es una pluma y ahí lo tengo guardado. Hasta que no lo agarro y lo analizo y lo busco y lo uso, no aprovecho lo que realmente es esa pluma. Muchos de nosotros recibimos el Espíritu Santo. Tú lo tienes, es promesa de Dios. Tú viniste a Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo, pero como que si lo guardamos. Como si es alguien que buscamos solamente cuando venimos a la iglesia el domingo. No. Él trae fruto para tu vida. Y también trae dones. Y dones son regalos. Tiene regalos para tu vida. Y uno de esos regalos que Él tiene para ti es poder. Right. Poder. Para que cuando tú ores, puedes orar con poder. Right. Vamos a permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. Hay que permanecer en la oración. Y hay que entender que el Espíritu de Cristo está en nosotros, ayudándonos a orar con poder. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos y te damos gracias por tu palabra. Reconocemos el llamado que está sobre nosotros de permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Y hoy, esta mañana, salimos de aquí con el entendimiento de que si vamos a permanecer en Jesús, tenemos que permanecer en la oración. Aprendimos que como discípulos de Jesús, Jesús estaba en la oración, nosotros tenemos que estar en la oración. Aprendimos que debemos de orar en todo tiempo, orar sin cesar. Que debemos de orar con tu pueblo, porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él ahí está en medio de nosotros. Pero también debemos de tener un aposento donde podemos ir y entrar a la oración. Vimos que tu palabra nos enseña cómo orar. Ayúdanos a orar de acuerdo, conforme a las Escrituras. Pero también cada uno de nosotros entendemos que necesitamos poder y poder de lo alto. Tú nos has enviado la promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo hay poder para mis hermanos. Llénanos, llénanos, llénanos con el Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, fill us, fill us, fill us, fill us, llénanos, llénanos. Llénanos con el Espíritu Santo, para que cuando oremos por un enfermo o por algún necesitado, que podamos saber que esa oración fue con poder. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus. Amen, amen.